punto de vista se va intensificando en los últimos tiempos. Si bien hay una cierta mirada sobre América Latina que antes no había, la verdad que a uno le cuesta encontrar buenas notas en los diarios, en las revistas, sobre lo que pasa más allá de la Argentina, más allá de las fronteras argentinas. El Diplo creo que al ser una publicación de temas nacionales e internacionales rompe un poco esa lógica. Ustedes saben, el Diplo se vende mucho en el interior del país, bueno, acá estamos en la capital, ¿no? Pero se vende mucho en el interior y creo que en parte una especulación, porque uno nunca sabe por qué suceden esas cosas, es que eso es porque publicamos muchos temas internacionales y no tantos temas nacionales que son muchas veces temas porteños, porque cuando hablamos del subte, de las inundaciones y bueno, una serie de cosas que estamos, de las cuales los medios se ocupan hasta el hartazgo, estamos hablando en general de temas de la ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de conurbano. Bien, partiendo de esa idea, de la idea de que hay un parroquialismo dominante en los medios de comunicación, creamos esta revista a la que le pusimos El Explorador. Como decía, la revista se va a publicar cada 2 meses. La idea es dedicar cada número a un país. Cada número está integrado por algunos artículos ya publicados en el Diplo, por otros no publicados, por otros más viejos. Tiene diferentes secciones que se van repitiendo de número en número. Tratamos de ocuparnos, en primer lugar, de la historia de ese país, de lo que pasó con ese país. En segundo lugar, de lo que le pasa a ese país hacia adentro. Le ponemos hacia adentro, digamos, los problemas domésticos o nacionales que hay en cada país. Cada país o región, ¿no? Porque en algunos casos por ahí tratamos regiones y no países. En tercer lugar, los autores se ocupan del relacionamiento de ese país con el mundo. Y en cuarto lugar, es una especie de sección blanda, diría uno, donde metemos, bueno, un poco todo lo que no entró en el resto, digamos, y que tiene básicamente que ver con la sociedad, la cultura, el arte, etc. Y tratamos de cerrar siempre con una mirada de ese país hacia el futuro. Además de los artículos, bueno, ustedes seguramente podrán verla, la revista está llena de fotos, tiene estadísticas, tiene gráficos, tiene mapas, tiene un montón de cosas más. Hicimos, la selección de los países es básicamente arbitraria, digamos, o sea, elegimos los países que nos parecieron más interesantes. No hay ninguna lógica ni política, ni geopolítica, ni de ningún otro tipo, salvo seleccionar aquellos países o regiones que nos parece que son más interesantes. Empezamos por China, que es el número que estamos presentando hoy. Seguimos con Brasil, que es el número que está acá prolijamente editado en verde, que es el número que se está distribuyendo hoy en los kioscos. Vamos a seguir con India, ¿sí? Con India. Lo habíamos hecho y después invertimos. Vamos a seguir con India. Después de India vendría Rusia. Y vamos a cerrar con África, que como todos ustedes saben no es un país sino una región, pero bueno, para no hacer un número sobre Burundi o Somalia o lo que sea, o Mozambique, qué sé yo, decidimos hacer el último número del año sobre lo que uno diría el África negra, ¿no? El África más allá del Sahara, del sur del Sahara. Bueno. Lo que estamos haciendo entonces hoy es presentando el primer número del Explorador. Le pusimos China, la dueña del futuro, el número... espero que le guste, tiene 88 páginas, está muy lindo, lo editó Carlos Alfieri, que es uno de los editores del Diplo. El segundo número que está acá lo editó Luciana Rabinovich, otra de los integrantes de nuestra redacción. Cada uno va a ir editando rotativamente uno de los números. Y tenemos la suerte de contar en este número de China, con un artículo del profesor y amigo Sergio Cesarín. Él es profesor de la Universidad de 3 de Febrero, ahora Sergio, e investigador del CONICET también, ¿cierto? Bueno, Sergio es básicamente uno de los grandes, o quizás el más grande especialista en China que hay en Argentina. Viene estudiando el tema cuando nadie estudiaba el tema. Incluso vivió en China, estudiaste en China también, ¿no? En una universidad de nombre impronunciable, ¿dónde es? Ahí está, la Universidad de Pekín. Bueno, la Universidad de Pekín. ¿Cómo se llama la universidad? ¿Paitai? Peitá. Bueno, perfecto. Peitá. Hubo en China. Hubo en China, ok. Estudió ahí. Y tenemos también sentado a mi derecha geográfica, simplemente geográfica, a otro amigo que es Juan Tocatlián, que es director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Itela. También es un reconocidísimo internacionalista que ha escrito sobre muchos temas internacionales y de relaciones internacionales y de política internacional, entre ellos también China. Le vamos a agradecer, le agradezco mucho a los dos, a Sergio y también a Juan, que la verdad que siempre nos acompaña generosamente con su presencia en los diferentes
eventos y conferencias, etcétera, que tenemos y que hacemos con el título. Va a hablar entonces la mecánica de hoy, va a hablar 15-20 minutos Sergio, después va a hablar 15 o 20 minutos Juan. Yo les voy a pasar un papelito a ellos si se exceden, pero como son muy profesionales seguramente no lo van a hacer. Sergio tal vez un poco, pero... y después vamos a abrir un rato para preguntas. 8 menos cuarto tenemos que cortar y cada uno se irá a su casa. Espero que feliz. Adelante. Gracias, José, por la presentación. Bueno, gracias, obviamente, José, colega y amigo de hace muchos años, por considerarme y tenerme en cuenta para este tipo de desafíos, como es una nueva publicación, una nueva revista. Por tenerme en cuenta para escribir como autor, por confiar en que pueda expresar algún tipo de pensamiento o reflexión acorde a las expectativas y la jerarquía de la publicación que ustedes están llevando adelante. La segunda reflexión, no es mi intención hablar mucho, aunque parece que tengo cierta propensión a hablar mucho, pero no es hablar tanto sobre el artículo y sobre China mucho. Me parece que podemos intercambiar ideas y puntos de vista con ustedes, a quienes les agradezco la presencia, porque bueno, realmente en un día como hoy, que tengan tanta paciencia, casi China, digamos, es realmente muy notable. Pero bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones sobre mi pensamiento. Me voy a quedar más en China para guardar un poquito la frontera del discurso y los argumentos. Seguramente Juan acometerá un poco por otro flanco, entonces voy a tratar de quedarme un poquito más en lo que me parece China hoy. La verdad que la primera reflexión es lo grato de estar en este lugar, porque, bueno, primero esta es una sala de Alfonsina Storni, ¿no? Y creo que desde el punto de vista de la movilización de los sentimientos y del cariño que uno puede tener por los grandes literatos argentinos, Alfonsina es una de ellas que creo que para muchos ocupa un lugar en nuestro corazón. Miraba que la vida de Alfonsina se cruzó, fue contemporáneo de los grandes poetas y dramaturgos y uno de los grandes hombres de la literatura china, que fue un señor que se llamaba Lu Xun. Fueron contemporáneos, no hubo conexión entre ellos, salvo una conexión cósmica de ideas, porque si uno mira un poco la historia de Alfonsina y si uno mira un poco la historia de Lu Xun, puede tratar de tener paralelismos, ¿no? Ya que estamos en el tema de China y un poco trayéndolo a nuestra realidad. Digo, el vanguardismo de Alfonsina era un vanguardismo a la China en aquel entonces, la China del principio del siglo XX, una China revolucionaria, alterada, con fuertes cruces y tragedias humanas muy grandes. El vanguardismo de ambos, la posición, digamos, salvando la distancia revolucionaria, en el caso de Alfonsina, también los temas sociales, por su misma posición social, por su posición como mujer aquí, y la posición, digamos, ya jugadamente revolucionaria de Lu Xun, abogando, proponiendo un cambio drástico político en la China, como dije antes, de las 2 primeras décadas del siglo XX. Digamos, cuando venía pues, para aquí digo, bueno, que uno puede decir tantas cosas sobre China, pero sobre todo para quienes hemos leído Alfonsina es, digamos, una coincidencia grata estar aquí en este lugar. Y como también he leído a Lu Xun, he visto que desde el punto de vista, como digo, de las configuraciones de las personalidades y de los momentos que vivieron históricos, hay mucha conexión a la distancia entre ellos. Pero bueno, el tema que nos convoca es China. China, a mí me parece que China, digamos, lo que nos está haciendo, nos está provocando, nos está induciendo una gran movilización del pensamiento. Me parece que más allá de lo que objetivamente China es hoy, que después seguramente ustedes tendrán preguntas más concretas y específicas, me parece que China lo que nos está generando es una gran movilización del pensamiento y de la reflexión académica, obviamente, de la curiosidad cultural, de la atracción por un mundo que uno podría decir que estuvo ausente, sí, por motivos políticos, por motivos de, no sé, de lejanía a nivel de los grandes ciclos de la historia mundial, digo, sobre todo a lo mejor después de la Guerra Fría, una China a lo mejor más encerrada en sí misma, pero digamos, me parece que el gran atractivo que China tiene hoy es esta fenomenal movilización del pensamiento, de la curiosidad intelectual, nos interroga permanentemente y nos induce a ver un mundo o a
rever en muchos casos, porque para quienes llegamos un poquito más tarde lo estamos viendo, pero para quienes a lo mejor tienen experiencias de más atrás, están reviendo o reinterpretando la inserción, el papel o el rol de China en el sistema internacional. Digamos, la gran movilización, las primeras grandes preguntas que me parece que todos nos hacemos es ¿qué es China hoy? O el gran interrogante, ¿qué es China en sí misma? Poco queda de la China revolucionaria, es una China evolutiva, transicional, gradualista, es una China que la mayoría de la literatura, de la bibliografía que se genera a nivel internacional, obviamente lo toma o lo asume como un actor, uno de los grandes actores globales, jugado obviamente a la construcción de un poder rector del orden mundial en este siglo. Lo asumen en algunos casos como un Estado-nación, y aquí hay una nota al pie que yo quisiera mencionar. Hace tiempo que China, los chinos, los debates, yo no veo un poco los debates académicos, los debates en distintos think tanks, y sobre todo me quedo con una expresión muy fuerte del ex premier chino Wen Jiabao cuando estuvo de visita en nuestra región, que habló sobre China como Estado-civilización. La verdad que es una categoría muy fuerte, la cual moviliza al menos mi pensamiento y mi reflexión y mi curiosidad. Lo más interesante de esta reflexión sobre China en sí misma, asumiéndose como Estado-civilización, que lo fue y lo es el hecho de que nos hablan los latinoamericanos también como una civilización. Pero este es un punto que voy a tratar más adelante. O sea, China en sí misma, ¿qué es? ¿Es un Estado-nación? Nos interrogamos sobre, ¿es un Estado-civilización? Depende cómo lo asumamos, podemos tener respuestas totalmente distintas. Lo asumimos como un régimen en transición, hablamos sobre su sistema político, realizamos consideraciones y reflexiones, apreciaciones sobre si mutará el orden de poder por cambios internos dentro del Partido Comunista, cuáles serán aquellas fuerzas políticas alternativas al liderazgo del Partido Comunista Chino. En fin, en realidad nos preguntamos, algo que bien dice la publicación en su título, si China diseña un futuro, ¿qué futuro diseña? Su propio futuro, de hecho lo está haciendo, y evidentemente también está diseñando o está orientando el futuro del mundo. Pero en principio China está redefiniendo, está reconstruyendo su presente para proyectarse al futuro. Y el diseño del futuro que tienen los chinos es muy certero, muy claro y bastante preciso. Aquí obviamente los condimentos históricos y la trayectoria histórica de China juegan muy fuerte. Recordemos que China fue un imperio unificado del siglo III antes de nuestra era hasta 1911. Y toda esa trayectoria, ese background, ese know-how, esa expertise en términos de organización política, organización burocrático-administrativa, incluso desde el punto de vista de la organización empresarial, la cultura mercantil, la cultura transaccional china, tiene un desarrollo milenario que obviamente en estas circunstancias actuales se actualiza y se adapta, y esta es otra de los elementos interesantes que mueven la reflexión sobre la China de hoy, se adapta a las circunstancias del siglo XX o de este actual periodo histórico. Entonces, aquí hay realmente la actual situación de China verifica, como decía José, que China es dueña de su futuro, dueña de un futuro, fundamentalmente un futuro propio, autonegado y rechazado durante aquellas primeras décadas en las que el querido escritor Lu Xun pregonaba la salvación de su patria. Obviamente después hay otros elementos de interrogación y de movilización de la curiosidad intelectual que China nos ofrece, que tiene que ver con la relación de China y el mundo, y este es un aspecto en el que voy a rozar muy rápidamente. Obviamente creo que el principal ámbito de conocimiento, el primer espacio de reflexión, tiene que ver con que, bueno, cuál es y cuál será la relación de China con los Estados Unidos, algo que voy a dejar simplemente aquí. Solamente voy a decir, en este punto, quiero hacer una nota al pie. A mí me parece, me da la sensación, como realmente no conozco mucho sobre Estados Unidos, que China le está respondiendo a Estados Unidos, que hay un fenomenal debate en el campo de las ideas políticas entre Estados Unidos y China. Es decir, tendemos a ver la relación
una relación de poder, política, económica, financiera, tecnológica, militar, científica, empresarial, etcétera, etcétera. Ahora, hay un debate que China está proponiendo al conjunto de ideas que China está proponiendo al mundo, que son algunas, una directa respuesta a construcciones simbólicas que provienen de los Estados Unidos. Doy un ejemplo y lo dejo acá cerrado para que después eventualmente volvamos sobre esto. El definir a China como un estado de civilización y un estado, desde ese punto de vista, con una labor que tiene civilizatoria, constructiva, positiva, cooperante, trata de erosionar totalmente la tesis antitoniana del clase de las civilizaciones. Es un golpe realmente directo, una gran respuesta, que no es reciente todo el estado de civilización, digo, pero a medida que los Estados Unidos, o desde los Estados Unidos, no los Estados Unidos, desde los Estados Unidos se emite algún tipo de mensaje, de idea, se trata de hacer un tipo de construcción teórica, analítica sobre los grandes determinantes de la evolución histórica o la comprensión de los asuntos mundiales presentes y futuros, en China se han dedicado sus politólogos y analistas a elaborar respuestas muy interesantes. Nos está pasando, y con razón, que más conocemos lo que viene de Estados Unidos o ese tipo de fuentes, que es lo que está pasando en China. Difícilmente vayamos a consultar bibliografía china sobre qué piensan de la teoría de las relaciones internacionales o qué piensan de los autores constructivistas americanos. Es muy específico. Pero me parece que este es un tema muy lindo y muy interesante a seguir. ¿Cuándo surge una? ¿Con qué responde China? Y esta también es parte de la vinculación de China con el mundo y del gran debate de ideas que durante las próximas décadas esta relación axial nos va a traer. Por lo tanto, y como decíamos con Juan un poco antes, ¿no? Él me mencionaba que poco sabemos, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Que habría que reentender y volver a estudiar muchos de los fundamentos de la política alemana, porque poco sabemos, o se ha olvidado mucho. Bueno, aquí me parece que tal vez en este sentido también tenemos que volver a estudiar o reestudiar algunos de los aspectos que hacen a la lucha ideológica, si es ideológica, o la lucha de ideas, si es lucha de ideas, a nivel internacional entre, en realidad, y este es otro punto de vista, la gran democracia americana y la república autocrática china. El otro punto que llama mucho la atención y que, bueno, obviamente ha ocupado y ocupa mucho de los textos y el análisis que solemos hacer, son las relaciones entre China y nuestra región, América Latina. Solemos hablar de una relación fundada en lazos históricos, lazos culturales, inmigratorios, sobre todo la comunidad china en nuestra región. Solemos poner el peso específico de esta relación básicamente en las transacciones comerciales. Las inversiones son ahora el gran motor de las vinculaciones entre China y la región. Y aquí la nota al pie, y ya para ir terminando, la nota al pie es que realmente China nos interroga en la región sobre su futuro, sí, pero sobre todo nos interroga o nos impulsa para que nosotros mismos tengamos una respuesta ante estos desafíos. Desafíos no en el mal sentido, decir, no, la amenaza china, no, desafíos en el buen sentido, digamos, ¿no? En el sentido de tratar de elaborar un pensamiento común, una perspectiva propia. Y en este sentido yo siempre suelo decir en este tipo de reuniones, que son, digamos, así de reflexión abierta y de posibilidades de preguntas y respuestas, nosotros, me parece, en la región hemos cedido, hemos en algunos casos abdicado de la elaboración de un pensamiento regional integrador. En algún momento la región lo tuvo, no como un único sistema de respuesta, sino como una forma de ver el mundo, de ubicarse en el mundo, de entender el mundo. Yo creo que uno de los aspectos más interesantes que China nos provoca, y en ese sentido es provocativa la presencia de China, dejando de lado lo fáctico, dejando de lado eso, digo, desde el punto de vista de las ideas, lo provocativo de China para nuestro presente, pero sobre todo para nuestro futuro, si ellos son los dueños del futuro, es pensar cómo nosotros podemos diseñar el nuestro con ellos, en alianza,
cooperación, bajo qué modalidades de cooperación, bajo qué modalidades de interdependencia, y de manera tal que todo sirva para mejorar las condiciones de existencia propia, mejorar las condiciones de nuestros regímenes políticos, de nuestras democracias, de la vida de nuestros ciudadanos, etc. Yo creo que aquí hay un fuerte elemento motivador del lado chino. Y por eso vuelvo un poco a lo que mencionaba el ex premier Wen Jiabao, y en este sentido soy muy respetuoso cuando los chinos, sobre todo los chinos de alto rango, el premier obviamente era miembro del Comité Central Permanente, porque esa elaboración doctrinaria del Estado de Civilización y del discurso político chino aplicado a la civilización latinoamericana no fue caprichosa, y no es caprichosa. ¿Cómo? De alguna manera, ellos nos están invitando a que nosotros nos sintamos una civilización y a partir de ahí, repito, podamos construir una plataforma común de entendimiento y comprensión para mejor relacionarnos con la dueña del futuro. Gracias. Bueno, gracias Sergio, fui muy injusto con el tema del tiempo, pero perfectamente vamos a tener la Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Para mí siempre es un gusto acompañar a la gente de Le Monde, Martín, porque año tras año tiene una capacidad de iniciativa que no solamente se ve en este mensuario que dirige José Nathanson, sino en la diversidad de otras publicaciones, en los libros, que en muchos temas se adelanta en términos de los debates. El año pasado discutíamos en una sala semejante a esta sobre el mundo árabe, cuando había en general en América Latina muy pocos textos sobre la primavera árabe, y Le Monde se comprometió con ese debate, hizo un gran foro y posteriormente editó un libro muy importante. Y ahora nos trae esta colección, que sin duda es una colección imperativa para las personas que tienen un interés, ya sea desde el punto de vista de la opinión pública, la academia, los negocios, las ONGs, los políticos, porque nos brinda de una manera muy sintética, de una manera además muy amena y de una manera muy profunda, y eso es difícil combinarlo, un conjunto de países o regiones que son foco de atención y que seguramente han sido escogidos por las dinámicas que hoy estamos viendo en el sistema internacional. Si hubiéramos estado en los años 90, probablemente la colección El Explorador se hubiera hecho con los ganadores de la Guerra Fría. Y hubiéramos hablado de Estados Unidos, y hubiéramos hecho un número especial sobre la Unión Europea, y hubiéramos hecho una serie de cosas que hubiéramos hecho como si fuera parte de Le Monde, que hoy las tomamos en consideración, pero vemos una Europa en crisis, un Estados Unidos en su laberinto, y por lo tanto esta colección que escogió de temas y países Le Monde me parece que es muy pertinente para la actual coyuntura. Así que yo los invito a los suscriptores que la compren, a los que no están suscritos que la compren, que vayan a los kioscos y que se armen cada uno de los números que van a ir apareciendo. Yo quería tomar como punto de reflexión muy breve en estos 15 minutos que voy a dedicarle, particularmente el texto de Sergio Cesarín, que como bien lo presentó José, es probablemente uno de los 2 o 3 mejores y más calificados expertos sobre China que tiene la República Argentina en general, y probablemente debe estar entre los 10 más calificados expertos de América Latina en materia de China. Y por lo tanto su reflexión es una reflexión importante, es una reflexión ponderada, es una reflexión seria que merece mucha atención. Yo no voy a evaluar su escrito, que se los recomiendo mucho, que empiece por el final y se lea lo de Sergio antes de seguir con el resto, pero sí voy a tomar el título porque me parece que es una buena guía para poner algunos temas a debate. El título del texto de Sergio es Un diseño clave para el porvenir de China. Y probablemente
yo me animaría a ir un poco más allá y diría que este es un diseño clave para el porvenir de China y el mundo. Porque hoy no se puede pensar el mundo sin China. Y China no se puede pensar tampoco sin el mundo. Entonces, aquí me parece que la trascendencia del fenómeno chino exige pues, entrar a este país por diferentes ángulos. Yo voy a hacer dos reflexiones en general, una sobre China en el mundo en esta presente situación y una aún más breve sobre China y sus relaciones con la región. Yo diría que respecto a China en el mundo hay 4 o 5 elementos que colocaría para un debate de ideas y un debate político en ambos sentidos, conceptual y práctico. Lo primero que diría es que si hubiéramos estado en este evento nuevamente en los años 90, hubiéramos hablado de los ganadores de la Guerra Fría, del poder de Occidente, de la capacidad de Occidente de moldear un nuevo orden, de la cúspide en que estaba ubicado particularmente Estados Unidos, de la tendencia a una unipolaridad vigente y profunda, etc. Y a prácticamente un cuarto de siglo de ese momento, de la implosión de la Unión Soviética, difícilmente hoy pensemos que Occidente moldea. Difícilmente creamos que Occidente hoy es una especie de primus inter pares en el mundo que dicta las reglas, que dicta las instituciones, que establece los parámetros, que rige la economía, que es el motor del crecimiento y del comercio, etc. Y mucho de lo que ha cambiado en esto que en la literatura se llama mutación de poder o redistribución de poder tiene que ver obviamente con China, pero en general con el Asia en un sentido más profundo. Y aquí ha habido, y esto es lo primero y obvio, una mutación de Occidente a Oriente que es muy intensa y muy dramática. Y digo que es muy intensa y muy dramática por una sencilla razón. Porque la historia universal nos muestra que nadie pierde o gana poder gratuitamente. Estos reacomodos de poder son momentos tensos en las relaciones internacionales. Hay un conjunto de actores que va a perder algo y otro conjunto de actores que va a ganar algo. Y obviamente el que hasta ahora moldeaba, orientaba, dirigía, dominaba, va a tener que ceder. Y obviamente el que avanza, el que crece, el que dinamiza, va a buscar tener un reconocimiento, una influencia, un poderío cada vez mayor. Y aquí yo veo uno de los principales problemas, que no es el ascenso chino, tema sobre el cual buena parte de la literatura, particularmente anglosajona, ha colocado su atención. Esto es el debate si el ascenso chino es un ascenso pacífico o no, si es un ascenso amenazante o no, o si es un ascenso revisionista o no. Yo creo que está mal colocado el acento y que dejémosle el debate ese a los anglosajones particularmente. Yo creo que el punto fundamental que tenemos que estudiar desde el sur es la resistencia de Occidente a ceder y a compartir poder. Me parece que ahí está el núcleo duro de lo que se viene en los próximos años. Porque este Occidente no se amolda ahora a que haya un conjunto de actores que tienen voz, que tienen recursos, que tienen influencias y que obviamente quieren reconocimiento. Y el dilema mayor entonces está en la resistencia de Occidente y no tanto en el tipo de ascenso que tenga China. Otra vez puesto esto desde una mirada del sur. Esto no niega que ese debate anterior al que me estoy refiriendo, esto es, qué tipo de ascenso va a tener China, es un debate meritorio, importante, hay que tomarlo en cuenta, pero nuestro debate debiera ser en parte otro. El segundo punto sobre eso mismo es un debate de categorías que en la disciplina tenemos y que a primera vista cuando se producen estos reacomodos, esta redistribución de poder, tenemos una sensación particularmente benigna y positiva respecto a que esto significa que se acabó la unipolaridad y consecuentemente entramos en un escenario multipolar, o pluripolar, o heteropolar, o las definiciones de polaridad que se le quiera dar, pero más de uno, digamos.
Y yo soy de los que cree que este es un tema clave, obviamente, porque nos cuenta mucho respecto a cómo vamos viendo las piezas del ajedrez internacional. Pero aquí veo dos defectos. Uno es que esa visión es excesivamente estatalista, si se concentra demasiado en los estados y tenemos que mirar más a los actores no estatales, a los actores con influencia y poder, que pueden ser con poder económico, con poder de ideas, con poder de organización, etc. Y por el otro lado, creo que hay una promesa excesiva en la idea de que a mayor multipolaridad, mayor estabilidad o mayor paz. Hemos tenido en la historia de la humanidad momentos de fuerte multipolaridad con fuerte confrontación. Y por lo tanto esta idea prematura, me parece a mí, de vincular la multipolaridad solo con los estados, que es una visión limitada, y solo con una visión positiva de la estabilidad, creo que es también excesiva. Que por lo tanto hay que mirar otra vez en términos históricos qué ha pasado y qué ha sucedido cuando ha habido multipolaridad. El tipo de multipolaridad que vayamos a tener es muy importante. Lo tercero en esta dirección es que me parece que tenemos que ver qué dicen los chinos de sí mismos, cada vez más. Yo tengo la impresión de que a China se le está pidiendo un conjunto de responsabilidades y compromisos que los chinos no necesariamente quieren tener ya en el sistema internacional. Tengo para mí que los chinos se siguen viendo, a pesar de su poderío, a pesar de su crecimiento, a pesar de los datos económicos duros, a pesar de que también incrementaron sus defensas y en materia militar están cada día más robustos, yo diría que China sigue siendo una gran potencia regional, todavía no es una potencia global. Y creo que los chinos entienden esto y creo que los chinos son suficientemente prudentes, gradualistas, moderados y serios como para ir llegando en algún punto a este quantum que está acompañado por una calidad también de poder que se va a demostrar, pero que no es evidente, no es en el corto plazo. Y me parece que todos esos indicadores que en 10 años va a superar el Producto Bruto de los Estados Unidos y en 5 años no sé qué va a pasar y en 8 años no sé qué va a pasar y todo lo que está, las responsabilidades que le toca resolver los problemas de Asia, los problemas fuera de Asia, etc. Me parece que esto va más allá de lo que los chinos hoy quieren. ¿Les gusta tener una voz? Sí. ¿Les gusta ser consultados? Sí. Pero me parece que son mucho más prudentes y reacios a aceptar que ya son un poder global. Y lo cuarto que diría, y cierro este punto entonces, es que todo lo anterior, esto es la tensión con Occidente, esto es el significado que vaya a tener la multipolaridad, si es que vamos a un escenario mucho más multipolar, y el impacto que tenga esta conversión de China de gran poder regional en superpotencia global, me parece a mí que está muy condicionado por la dinámica interna de China. Que China no va a dar un paso muy grande hacia afuera mientras no tenga cohesión, mayor integración, mayores niveles de equidad y justicia hacia adentro. Hoy una China que se lance en exceso hacia afuera con una casa en relativo desorden, si uno mira el nivel de huelgas, de manifestaciones, de crisis, de actos de violencia, de problemas sociales, de las dificultades entre lo urbano y lo rural, etcétera, los problemas de inequidad. Yo creo que solamente vamos a ver una China más esplendorosa cuando se sienta segura hacia adentro, no es simplemente que sea reconocida desde afuera. Hasta ahí va el primer punto general sobre China y el mundo. China y la región. Yo creo que tiene razón Sergio cuando plantea aquel primer momento y probablemente la China revolucionaria cuando llegaba a su relación con América Latina, allá por los años 50, 60, pues era una China particularmente distinta a la que hoy tenemos. Y también era una América Latina bastante diferente a la que hoy tenemos. Aquella China era una China que blandía la producción, que quería nuevas reglas del juego, que quería una diplomacia inicialmente cultural porque no tenía otros instrumentos para jugar mucho en la región,
Era una China que en realidad, más que procurar fuertes relaciones Estado a Estado, quería animar a grupos revolucionarios a que derrotaran a los que estaban en la cúspide de esos estados, etc. Y teníamos una América Latina ensimismada, codificada por la Guerra Fría, y por lo tanto había un conjunto de jugadores con capacidad de veto interna que inhibían cualquier buena relación con China, por más que se fue avanzando gradualmente en relaciones diplomáticas y algo en el campo económico. Ese pasado no existe más. No existe más. Ese pasado es parte de eso, de un pasado. Y lo que tuvimos, a mi modo de ver, desde mediados de los 90 hasta hace al menos 3 o 4 años, fue un viraje dramático, tanto de China hacia la región como la región hacia China. Y yo no tengo una calificación, no tengo un término para darle a esta relación entre la región y China de manera muy contundente. Obviamente hablar de la región también es un agregado muy complejo, porque está México, que es diferente a Colombia, que es diferente a Argentina, que es diferente a Brasil, etc. Pero si tomáramos esta categoría América Latina como un todo, y si tomáramos la relación con China, yo diría que hubo una etapa eufórica y también en la euforia una etapa relativamente ingenua. La euforia estaba acompañada de altos precios de los commodities, China como atracción de productos, China como con grandes promesas de inversión, China jugando en el escenario internacional con una especie de poder suave, un soft power que estaba en sintonía con necesidades y deseos de América Latina, una China soberanista que empataba con la vieja tradición soberanista de América Latina, una China que se la veía como contrapeso a los Estados Unidos, y particularmente en la región, con la desaparición de jugadores con capacidad de veto o con intención de veto. Ni los militares ni los empresarios querían vetar las relaciones con China. Todo el mundo estaba satisfecho. Todo el mundo quería tener más relaciones con China. Y estaba esta etapa de, bueno, China es una carta, es la nueva carta, es nuestra carta. Tengo para mí que eso está cambiando. Tengo para mí que eso en los últimos 3 o 4 años está cambiando gradualmente. Y yo diría que en la mayoría de los países intermedios o poderes regionales que hay en América Latina, o poderes con ambición de influencia más periférica como Brasil, estoy pensando en países como Colombia, como México, como Argentina, como Chile, como Brasil, obviamente, y aún como Perú. Creo que hay una idea de que frente a China se mete una política más combinada, más mixta. Una política de aproximación, pero también una política de previsión. Esto es, hay que ser más activos frente a China, hay que tener más iniciativa propia y no esperar que simplemente todo venga de Beijing, pero también hay que tomar recaudos. Hay que tomar recaudos para no tener una economía cada vez más dependiente en el estilo convencional de la dependencia en materias primarias, ya sean energéticas o alimenticias. Hay que evitar una reprimarización general de la economía, hay que evitar que la lucha de monedas afecte directamente a la región. Hay que tener en cuenta que la experiencia de China en África creo que señala algo de lo que no sería bueno repetir en la región, por ejemplo en términos ambientales y laborales. Y hay que tener en cuenta que también la agenda con China es una agenda complicada en el ámbito multilateral. No todos los votos, la región no vota con China en todos los temas, ni China vota con América Latina en la mayoría de los temas. China tiene en algunos asuntos una actitud que es relativamente un poco flexible, y en otros temas está mostrando mayor apertura. Yo lo veo más inflexible en derechos humanos, lo veo más flexible en operaciones de paz, por ejemplo, con la participación de China en distintas operaciones de paz.
pero los roces con nuestros países creo que existen, que están ahí, que la agenda es muy complicada, que la agenda además no es solamente elementos positivos, hay elementos negativos, el auge del crimen organizado, el negocio transnacional de las drogas, el problema de la trata de blancas, una serie de negocios ilícitos en los cuales China juega un papel, no digo central, meridional, fundamental, pero cada vez más importante, y que la región también tiene lo suyo, digamos, y que todo eso circula en la relación también con los Estados Unidos, es un hecho a tener en cuenta. Las dificultades respecto a las formas de realizar incluso negocios, en algunos casos con China, que tiene una actitud formidable de apertura, pero tiene un estilo que también no es muy fácil para América Latina. Las ciertas restricciones que tienen muchos empresarios para entrar y penetrar seriamente en el mercado chino. Sé que muchos no lo intentan suficientemente, no lo intentan de manera sistemática, no lo intentan de manera global con otros pares de la región, pero tampoco es que este sea un mercado que esté a la puerta de la mano de los latinoamericanos. Entonces, lo que veo es que cada vez más hay una combinación más compleja y más interesante, dicho sea de paso, de vínculos entre la región y China. Y me parece que eso es una indicación de relativa madurez. Y me parece que cuando vemos hoy visitas oficiales de altos funcionarios chinos, vemos un trato un poquito más elevado en la calidad de la argumentación, tanto de chinos como de latinoamericanos. Este es un dato, me parece, también a tener en cuenta. En pocas palabras, y así termino, tengo unos 20 minutos que me dijeron, yo creo que, como bien señala Sergio, este es un diseño clave para el porvenir de China, pero también es un diseño clave para el porvenir del mundo y de nuestra relación con China. Para mucho de eso, para bastante de eso, este tipo de publicación es muy importante y es un instrumento relevante que cada vez entendamos más y mejor a China. Gracias. Bueno, gracias Juan por la presentación. Tenemos un ratito, 20 minutos, media hora para preguntas. Les voy a pedir que levanten la mano y formulen las preguntas. Me parece que la sala es suficiente como para que cada uno lo diga en voz alta. Les pido por favor que, casi diría que suplico que sean preguntas breves, así después le podemos dar espacio a los panelistas para que respondan. Vamos a juntar por ahí 2 o 3 preguntas y después le damos un tiempito a cada uno para que responda. Adelante el señor que había levantado la mano. Habló que alguna vez surgió un nuevo proyecto. Quisiera saber en qué momento y en qué consistió el proyecto. Bien. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Ahí, señora. Yo quisiera preguntarle, porque desde nosotros tenemos muy poca información de China en general, desde el lado de ellos, si ellos tienen información del resto del mundo, si les importa, qué piensan en general, cómo ven el resto del mundo. Bien, ahí al fondo a la derecha. Sí, mi pregunta es, geopolíticamente, ¿a China le conviene que haya una América Latina regionalmente integrada? ¿Es su interés para sus propios intereses? Esa es la pregunta. Bien, bueno, les voy a dar espacio para que respondan y después hacemos una ronda más de preguntas, porque son varios temas diferentes. Sergio. Sí, brevemente lo mencioné, que el señor preguntaba, me refiero a proyectos integracionistas, digamos, una visión común de la región desde el punto de vista, no sé si político, pero fundamentalmente económico, una visión de la integración regional, un principio de convergencia hacia determinadas metas comunes en lo productivo, en lo económico fundamentalmente. Y tal vez por eso digo que algún tipo de pensamiento integrador. A mí ahora se me ocurre, bueno, toda la visión cepalina, que uno podrá estar de acuerdo o no con esa visión, pero de alguna manera fue un pensamiento articulador muy importante que identificó a la región frente al mundo, ¿no? Un pensamiento, bueno, parcialmente específico de la región, una mirada propia de la región, y que las escuelas de pensamiento económico en la India, se pueden seguir los pasos, digamos, de Previch y la escuela cepalina.
En China también, a pesar de que, digamos, los 50 y los 60, como dijo Juan, fueron años muy turbulentos, también eso fue tomado para aprenderlo, para entenderlo y para entender nuestra región, fundamentalmente. Hablo de ese tipo de articulación, a eso me refiero. Respecto a la información que tienes sobre el mundo, te diría que te sorprenderías lo que saben sobre el mundo, lo que saben sobre nosotros, y nosotros no sabemos que saben sobre nosotros. Siempre doy un ejemplo muy simple. Los chinos tienen un montón de satélites dando vuelta a la Tierra, fotografiando, los árboles, la foresta, el Amazonas, las aguas, los ríos, los peces, los minerales y todos los recursos naturales de muchas partes del mundo, incluso nosotros. Así que tienen información de primerísimo nivel. Incluso lo hacen a través de nuestros propios satélites que decimos que son nuestros, pero que en realidad lo han lanzado ellos. Darte otro ejemplo, otro indicador. Radio China Internacional transmite en todos los idiomas del mundo que te quieras imaginar. Vietnamita, no sé, árabe, hindi, pashtún, a todo el mundo. Dialectos africanos incluso. Conocen el mundo porque hay chinos dispersos en todo el mundo. Las cifras son la gran diáspora china, digamos. Aproximadamente se habla de 55 millones de chinos viviendo fuera de China, 35 millones en el sudeste de Asia. Las grandes comunidades chinas que se han formado durante los últimos años en Canadá, en Estados Unidos, las nuestras en América Latina, que son de alguna manera una segunda, tercera oleada de las que vinieron a fin del siglo XIX. Una de las más dinámicas ha sido la colombiana durante los últimos años. Prácticamente no existir chinos en Colombia, de haber son poquitos a una gran comunidad. Muestra el interés, digamos, en un país como Colombia. Y las grandes comunidades chinas que se han ido formando en África. Todo eso genera un sistema de aproximación, inteligencia y conocimiento fenomenal que es procesado internamente por las agencias de gobierno, por las agencias de planificación, obviamente por el poder político y por todo ámbito de toma de decisión sobre políticas públicas, de inversión, ciencia y tecnología, de ayuda oficial para el desarrollo, de inversión industrial, comercial, que te puedas imaginar. Es el sistema de articulación público-privado y de interconexión en China en el sentido respecto al conocimiento que captan sobre el mundo es altísimamente sofisticado. Como alguna vez también dijo Juan, los imperios no mueren, digamos, ¿no? Y el imperio chino, digamos, haciendo una traslación un poquito histórica forzada, pero de alguna manera esos atributos de un imperio tan sofisticado como el chino se expresan a través de estos indicadores. Y la tercera pregunta, ¿cuánto conviene? Yo creo que tiene que ver un poco a veces con lo que dijo Juan, respecto a que el análisis costo-beneficio que los chinos están haciendo sobre el futuro de la región, en tanto cada vez más tensión y fragmentación intrarregional está generando cada vez mayores costos de transacción. De alguna manera, no verían con malos ojos, a ver, también interrogó uno que significa integración para nosotros, digamos, ¿no? Es decir, abajo de la frontera no, digamos. Pero a ellos les convendría que hubiera una mayor coordinación, combinación de esfuerzos, una mayor articulación a nivel regional. Obviamente que esto es muy lindo decirlo. Somos un espacio de operación política para China, como lo seguimos siendo para los Estados Unidos, así como para China es un espacio central de operación política del sudeste de Asia, como también lo es para los Estados Unidos. Ahí hay un tema de equilibrio muy interesante para hablar. Entonces, bueno, el juego regional es un juego en el que para los chinos no estaría mal, incluso no vieron mal, lo vieron positivamente el proceso Mercosur, ven positivamente el tema del arco del Pacífico, es decir, aquello que subsuma discrepancias, que genere plataformas de acuerdo, que exprese, digamos, un vector desde el punto de vista de decisiones multilaterales o plurilaterales en la región, es beneficioso porque reduce los costos de transacción que han aumentado, primero por su lógica proyección global, porque se han diversificado los intereses y porque las áreas del mundo, por eso opera, son también cada vez más numerosas. Y esta es un área que, lo decimos siempre del Perú, pero aquí hay fronteras comunes. Y somos países todavía con una tradición político-institucional que ellos respetan. No somos África, también como se dijo hace un ratito por Juan.
Sí, yo agregaría dos o tres cosas al tema de cuánto valoran la relación regional, colectiva, digamos, y por otro lado, cuánto nos sirve a nosotros esa relación también. Yo creo que ellos entienden que esta también es una región fragmentada y por lo tanto, si uno ve, ellos se sienten en general más cómodos con América del Sur que con Centroamérica y México y parte del Caribe, en buena medida porque ven que esa es parte del Mediterráneo estadounidense, digamos, y la penetración de los Estados Unidos, la relación estrecha de estos países, sus economías, sus migrantes, digamos, hay un flujo en el cual en lugar de China ahí no va a buscar nunca molestar, irritar, provocar a los Estados Unidos en una zona que a su vez hoy es un perímetro de defensa estratégico, con lo cual hasta ahí llega el límite, digamos. Lo segundo es que en esta zona también, Centroamérica y el Caribe, hay una serie de países, islas que siguen reconociendo Taiwán. Y entonces para China es muy importante esta región porque lo que quiere es que se invierta esa ecuación y por lo tanto se deje de reconocer a Taiwán por parte de algunos países y se lo reconozca a la República Popular de China. No hay que olvidarse que la mitad de los países que reconocen a Taiwán en el mundo están en América Latina, si uno suma los que todavía reconocen a Taiwán y no a la República Popular de China. Creo, por lo tanto, que la unidad Sudamérica para ellos es una unidad más geopolíticamente relevante. Y creo que también entienden y saben que en algunos temas nodales, particularmente en foros multilaterales como puede ser Naciones Unidas, el voto colectivo de América Latina pesa. Pesa y es relevante y son temas y asuntos que China va a siempre tener una predisposición positiva a un diálogo, me parece, más colectivo. Más allá de eso, China también es muy respetuosa de la soberanía porque es un país muy soberanista. Y por lo tanto no es como la Unión Europea que dice yo solo dialogo si vamos de región a región. Bueno, dialogamos si hay región a país o si hay de país a país. Entonces la combinación que hace China es mucho más sutil y puede convivir perfectamente con esta fractura regional, relaciones privilegiadas con algunos actores y la expectativa de reducir costos de transacción mediante acciones que pudieran ser más coordinadas o más concertadas. Yo creo de parte nuestra, sin embargo, que el problema es cómo nosotros nos plantamos colectivamente frente a China. La famosa visita de Hu Jintao en el 2004 a Brasil y Argentina, entre otros países, cada uno buscó mejorar su posición relativa respecto a la venta de sus productos primarios. En cada uno de estos países hubo un anuncio importante de futuras inversiones chinas. China pidió el reconocimiento de su estatus de economía de mercado. Pero yo no vi dialogar a la Cancillería argentina y a la brasileña para aprovechar ese viaje y presentarse conjuntamente a negociar con Beijing. No vi que se le dijera, bueno, vamos a crear un ente binacional, estatal, privado, para que ser nosotros los comercializadores de la soja que le vamos a vender a China, sino que todo eso lo maneja Cargill y lo manejan otras grandes empresas transnacionales. Entonces, yo creo que esta relación ambigua de China le gustaría tener relaciones regionales, pero sabe que hay diferencias
y opera también con la fragmentación, se debe en buena medida a nuestros propios errores estratégicos, no a un diseño específico de la política exterior china. Bien, a ver, vamos a hacer otra ronda de preguntas. Estaba el señor... Sí, yo quería preguntar lo siguiente. Desde un par de meses hay un banco chino de primera categoría que ha comprado bancos, un banco argentino, o digamos, internacional, y veo que se mueve con mucho entusiasmo y con, no sé si tendrá interés en penetrar en la economía argentina de alguna manera, pero se han llevado, hace pocas semanas, se han hecho la semana del Malbec en Shanghái y se llevaron un grupo de gente, bodegueros de Mendoza, para, digamos, promocionar los vinos argentinos. ¿Eso es una cosa realmente que les interesa a ellos, los argentinos, que han puesto un banco de primera categoría o no? Bien, a ver, la señora... Sí, yo quería preguntar que ustedes cuando hablan de China, están claros diferentes China. Un China antes 1949, pero China de 5 años. Después de China comunista. Entonces China hoy es dirigido por Partido Comunista de China. No es toda la historia de China, no puede la cultura vida aplicada con esa doctrina política. No todos ustedes hablan, suena muy bien, es muy romántico, es muy también por económico, muy por todo, pero todo usted no sabe, el Partido Comunista Chino no es chinos. No existe lo chino cuando dice pensado. Hoy piensa solo Partido Comunista Chino solo. Y ellos están manipulando de todo el mundo. Y ustedes, yo quiero dar mi respeto a la cordialidad de argentinos y también argentinos, yo creo que de inocencia. Inocencia que pensar que con este régimen puede llegar al futuro, se duele mucho del futuro, es un terror para mí. Yo creo que en 2 años, o más años, no sé cuándo, va a terminar el Partido Comunista Chino. El sistema político chino no va a permitir más de 60, 70, 100 años de un partido que dirigió todo un país de 1.300 millones de gente, ¿no? Por eso, yo creo que ser un poco más en sentido vivos cuando usted hablando del interés argentino con China. Porque que los chinos nunca hacen negocios sin ganar dinero. Los chinos. Desde 5.000 años hasta hoy aún más. Y que Argentina quiere, el mundo puede existir sin China durante la Guerra Fría. No hay de China, China da su cosa política. Y hoy, ¿por qué está China todo lado? China no puede existir más sin el mundo, porque necesita todos los recursos naturales de Argentina. Está agua, madera, hierro, el tren, la vía para llevar sus cosas afuera y sin pagar nada. Porque está tratando Sudamérica como está tratando África. Usted tiene que estar más vivo cuando esté haciendo un negocio con China, porque China no va a perder nada. Afuera muy lindo, tiene un trato muy cordial con tráfico, pero es un partido de magia. Bueno, gracias por la pregunta. Está claro la comunidad. No, está el muchacho aquí. No, sí, yo quería preguntar, dada la complejidad que se marcaba de la relación entre China y América Latina, también la que uno puede agregar a la relación que tiene China con India y China con Rusia, ¿cómo ven, digamos, el bloque BRICS y las implicancias y el alcance de tener como herramienta de política exterior para hacer el pasaje de poder regional a poder global? Bien, vamos a dejarlo. ¿Querés hablar? Después está primero. Media hora más. No, 15 minutos. Bueno, yo lo conozco, habla mucho, no lo dejes preguntar porque muy cortito y al pie. El señor que preguntó primero, sí. Además, el eslogan con que se presenta el Banco Industrial de China es por un futuro brillante, no miremos el futuro. Así que todo tiene que ver con el futuro, José. Sí. Están en el Tao. Sí, Está perfectamente en el Tao. A ver, el Banco Industrial de China es uno de los 4 grandes bancos estatales que tiene China. Es el primer banco en el mundo por nivel de capitalización, más grande que los bancos estadounidenses. Es un banco que opera globalmente. Usted sabe que
La recalada aquí en Argentina tuvo como fase previa el abordaje en Sudáfrica. Es decir, hay una línea de operación que tiene que ver con países atlánticos, que nos contamos, Brasil también, y tiene que ver con una proyección de negocios de muy largo plazo, en el que nosotros somos lo que tradicionalmente somos para la gran estrategia china desde hace muchísimas décadas. Somos pueblos o tierras muy ricas, espacios territorialmente, no digo vacíos, pero con capacidad de albergar muchas personas. Somos áreas de biodiversidad, una biodiversidad fantástica. Somos áreas productoras de agroalimentos, con grandes reservorios de energía, áreas de biodiversidad marítima. Somos tierras ricas en minerales estratégicos que, tal cual dijo la señora y con razón, China necesita hoy y va a necesitar por los próximos 100 años. Somos todo eso y así está dicho en los documentos oficiales chinos. Por eso, digamos, me parece que el plan de negocio del banco tiene que ver mucho con los agronegocios, tal cual lo desarrollan en Brasil, aunque con otros matices y otra característica, porque Brasil es otra cosa que no somos nosotros. Lo interesante no diría que en el contexto económico de la Argentina un gran banco venga, digamos, ¿no? Eso parece ser el tono más raro. Pero es que casualmente es como operan los chinos. Cuando todos se van, no están así, digamos, pero hay que ver que cuando todos se van, ellos llegan. Ah, ¿por qué? Para otro seminario más adelante. Claro, ¿dónde está? Ahí está lo que decía Juan. ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está Estados Unidos? Las empresas se van, los bancos se van, envían a los chicos. Bueno, como dirían los chicos hoy, es lo que hay. Entonces, obviamente que hay toda una secuencia de mucho interés. En China el consumo de vino es cada vez mayor, los vinos tintos son muy apreciados, han aprendido a comer carne y esto es parte de un segmento de consumo muy de ingreso medio, muy alto, que le gusta mucho el tango, le gusta el vino Malbec, conocen el varietal, hasta que por supuesto ellos lo produzcan como lo están produciendo y un día compitan con nosotros y ahí nos pondremos a discutir con ellos si podemos, como decía Juan también, si podemos discutiremos algo y si no tendremos que saludar y decir muchas gracias, adiós. Respecto a la cuestión que decía la señora, totalmente de acuerdo. Me parece que lo que usted acaba de mencionar, por eso digo que la curiosidad no es una movilización inocente el aprender sobre China, es la idea de tomar conciencia para evaluar, y repito lo que dijo Juan, me parece que lo que usted está diciendo es lo que dijo el profesor Tocatlián cuando habló de prevención. Si uno es naif con China, bueno, sonamos. Entonces pero hay que conocer. Además esto está en el arte de la guerra de Sun Tzu, como tanta, digamos, hay que conocer al adversario, no digamos adversario, digamos, hay que conocer a la otra parte para poder interactuar y para poder debatir o intercambiar opiniones. Nosotros estamos tratando de hacer eso desde el cono sur suramericano, que es un esfuerzo bastante difícil. Yo te dejo acá porque si no me quedo con todo el capítulo de preguntas y no quiero. Dos o tres cosas menores para agregar. Por ejemplo, de las bodegas y el Malbec. Yo me pregunto, ¿cuánto Malbec podemos llegar a producir para lo que los chinos nos podrían llegar a pedir? Eventualmente. Yo veo, este es un prototipo de ejemplo donde si hay un interés chino, y yo fuera un empresario argentino y fuera el Estado argentino, buscaría hacer una sociedad con el Estado chileno y los bodegueros chilenos para ir conjuntamente al mercado chino. Es decir, yo lo que creo es que tenemos que entender que cuando aparezcan estas oportunidades de negocios, y además eso le da una salida argentina al Pacífico muy importante, hay que pensar en términos de 20, 25 años y en términos de cómo maximizar con los vecinos oportunidades de cara a China. Puse antes el ejemplo de cómo la visita de Hu Jintao no se aprovechó
de parte de Argentina y Brasil. Y creo que hay mucho que se puede hacer en ese sentido. Coincido, yo lo que creo es que hoy hay que conocer más y mejor a China y hay que conocer más y mejor a su partido comunista. Su partido comunista, que si yo mal me equivoco, la última cifra eran 72 millones de militantes. Sí, ¿no? correcto. Entonces, en el mundo, 1 de cada 1000 personas es un militante comunista chino. Si uno toma 7.000... La cuenta da perfecto. La cuenta da, así que, bueno, hay que ver si este régimen se está abriendo, si es que se abre, cómo, si se restringe, pero eso depende de nosotros. Me parece que eso nos pone la carga de la prueba, por ponerlo en términos jurídicos, en nosotros, en saber incrementar nuestro conocimiento, y publicaciones como esta, analistas como Sergio, yo creo que nos ilumina mucho y que Argentina debiera tomar buena noticia de eso, porque va a exigir una capacidad de negociación muy compleja, muy sólida. Yo veo que los BRICS siguen siendo un sello muy importante. Hay ámbitos de coordinación, hay ámbitos de acción conjunta, pero también hay muchos ámbitos en los cuales los niveles de acción compartida son menores. Pongo un ejemplo. Hace 3 años, Brasil, entre otros, estaba muy deseoso de que se llegara a un acuerdo finalmente en la ronda Doha comercial. Y fue la India con Argentina, no en el marco de los BRICS, y con China, y no en el marco de los BRICS, que dijeron no, una negociación a este momento vuelve a ser tan desventajosa como fue en su momento la ronda Uruguay, donde, digamos, el sur o los países en desarrollo concedieron mucho y lograron muy poco de los países desarrollados. Y ahí el BRICS no operó, en un tema crucialísimo. Obviamente Brasil quiere llegar al Consejo de Seguridad y para eso está en el grupo de los 4, con Japón, Alemania y la India. India también es miembro de los BRICS. Pero a China mucho esta iniciativa no le reconforta, porque no quiere que Japón llegue al Consejo de Seguridad. Entonces, con lo que quiero decir con esto es que el BRICS en algunos contextos opera consistente y coordinadamente y convergentemente, cada uno va respaldando su ascenso en el tablero internacional, pero entre ellos hay diferencias, distancias, y hay que desagregar tema por tema, interés por interés, y ver que en algunos casos los cortocircuitos son bastante más llamativos que las coincidencias, ¿no? Bien, Sergio, ¿vos querés agregar algo de los BRICS? No, pensé que me había llamado la atención. Okay. Perdón, porque no es que me olvidé la pregunta que hicieron, sino que para que no quedara así. Ok, no, la respondió Juan. Bueno, vamos a tener que cortar, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a todos por la visita.